bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Víctor Velázquez, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y por supuesto le damos la bienvenida. Víctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy agradecido por la invitación y bueno, en esta oportunidad para tocar un tema tan importante como es el plan de gobierno, que a su vez es un documento que muy poco se trabaja o muy poco se conoce al respecto. Por supuesto, veíamos en la nota anterior el trabajo que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones, los talleres que está en este momento dictando ya muchas organizaciones políticas bajo una guía electoral. Hace algunas semanas hablamos, por ejemplo, del manual para el candidato que ha desarrollado el instituto justamente, y el plan de gobierno, los planes de gobierno, por supuesto, tienen una importancia extrema en ese documento. Efectivamente, nosotros como Instituto Peruano de Derecho Electoral, cuando presentamos el manual para candidatos, lo que buscábamos era brindar herramientas para que tanto la ciudadanía por un lado y las organizaciones políticas por el otro pudieran hacer sus procesos, tanto de democracia interna, inscripción de candidaturas y demás procedimientos posteriores de manera eficaz y eficiente. Y en este sentido, nos da gusto que el jurado también presente una guía electoral para que pueda también de una u otra forma guiar algunos procedimientos que están establecidos por ley y también bajo las resoluciones tanto de inscripción de candidatos como las subsiguientes, ¿no? Ahora, muchos candidatos aspiran, por supuesto, a desarrollar un plan de gobierno exitoso, pero este éxito, ¿bajo qué parámetros se mide? ¿No? Estamos hablando de que sea aplicable, de que sea eficiente, de que efectivamente en la práctica podamos verlo luego de, no sé, 4 años de gobierno, por ejemplo, que se realizaron, que se llegaron a cumplir esas metas. Efectivamente, nosotros en el Instituto Peruano de Derecho Electoral elaboramos un estudio sobre los planes de gobierno y su nivel de articulación con lo que se conoce como el planeamiento estratégico dentro del Estado, cuyo organismo rector es CEPLAN. Hay que conocer que desde la modernización del Estado se ha tratado de que todos los planes estratégicos, planes operativos, planes nacionales, etcétera, estén alineados y articulados a objetivos nacionales. Extra. Sin embargo, evidentemente una cuestión es la propuesta y otra, por otro lado, está yendo la realidad. La realidad nos ha demostrado que la mayor cantidad de planes de gobierno que presentan las organizaciones políticas no están articulados ni con el plan estratégico institucional ni con el plan operativo institucional, que son dos herramientas básicas en cualquier tipo de gestión municipal o también a nivel regional. Claro. En ese sentido, ¿qué nos quiere decir? Que las propuestas que en muchos casos lo han planteado no son realizables. En ese sentido, en el estudio que desarrollamos, proponemos que puedan, en primera instancia, articular sus propuestas a estos planes tanto estratégicos como operativos y, si se puede, a niveles superiores como el plan de desarrollo local o el plan de desarrollo regional. Ese sería el primer llamado, en principio, para la elaboración de un plan de gobierno, que esos efectivamente estén alineados con, o articulados, ¿no?, con los lineamientos políticos, en fin, con los planes de desarrollo nacional. Pero en la práctica, ¿por qué no sucede esto? ¿Hay falta de información de nuestras futuras autoridades, de las organizaciones políticas, o no están siendo tomados con la debida seriedad los lineamientos? Creo, o soy de la opinión, que tenemos dos factores principales. Por un lado es el tema de la falta de conocimiento, porque el plan de gobierno, si bien es cierto, es un tema netamente técnico y altamente especializado, cuyos autores normalmente no se encuentran en todas partes del país, y por ello, evidentemente, las fuentes de donde se puede obtener información no son tan conocidas. El acceso, ¿no? El acceso a esas fuentes no es tan fácil. Por ejemplo, nosotros revisábamos las páginas web de las municipalidades, no a nivel de Lima, porque a nivel de Lima casi todas cumplen, pero a nivel del interior del país, y no podíamos encontrar ni los planes estratégicos ni los planes operativos. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que uno no tiene esta herramienta que son estos planes, ¿cómo podría plantear alguna solución real y efectiva? Entonces, por ahí va un lado. Claro. Y por otro lado va el tema de que en muchos casos las organizaciones políticas, al no ser altamente estructuradas, no tener equipos o grupos especializados para desarrollar plan de gobierno, lo que hacen es que en la brevedad del tiempo tratan de subsanar este documento. Entonces, como es un documento que a su vez no genera ningún procedimiento de inadmisibilidad, perdón, de improcedencia por su incumplimiento, y a lo mucho puede ser un elemento de inadmisibilidad, no le toman la relevancia del caso. Pero ahí hay un error,
porque los planes de gobierno son la principal fuente, según el estudio del perfil del elector peruano del año 2016, elaborado por el jurado, son el principal elemento de toma de decisión para que el ciudadano vote a favor o en contra de una organización política. En ese sentido, ellos deberían tomar en cuenta que sus propuestas y sus planes son tomados, son considerados por toda la ciudadanía. Que el ciudadano, claro, le da la importancia debida al plan de gobierno. Efectivamente. ¿No? Y eso, sin duda, perdóname, es un punto importante, ¿no?, para el fortalecimiento de nuestra democracia. Y ahí las organizaciones políticas tendrían que responder entonces a este interés ciudadano. Sí, ahí hacemos un llamado para que le presten atención a estos temas técnicos que, como te menciono, a veces no son considerados. Son la última rueda del coche o se presentan por cumplir. Hay muchos casos donde uno puede ver que el formato resumen de plan de gobierno, que es un formato establecido bajo el reglamento de inscripción de candidatos, tanto el reglamento 82 como el 83, para la inscripción de candidaturas regionales y municipales, solicita de manera obligatoria, pero ese es un formato resumen, o sea, es uno básico, que te pide simplemente 3 cosas. Te pide el problema, te pide el objetivo y te pide la meta. Entonces, lamentablemente, ese es lo más básico, pero a eso es a lo que apuntan, a hacer lo más básico, y no desarrollar un verdadero plan de gobierno que tendría más instrumentos, más contenido, debería tener acciones. La verdadera pauta, ¿no? Efectivamente, una ruta estratégica, cómo yo llego desde este problema a esta solución, los indicadores precisos, cuantificables en la medida de lo posible. Y visión de futuro, ¿no?, de esa localidad. Y las fuentes de información que están al acceso de cualquier ciudadano también podrían considerarlas. Por ejemplo, tenemos base de datos en el INEI, tenemos una base de datos en CEPLAN, el SciWeight, que también es otra base, o sea, el mismo MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, hay información. El único problema que quizás es que ellos no le están dando esa relevancia que debería darse, porque al fin y al cabo, cuando uno puede ver los procesos de revocatoria y la estadística al respecto, ¿cuál es el principal fundamento con el cual se pedían la revocatoria de las autoridades? Incumplimiento de plan de gobierno. Así es, eso está reportado. Si es que nosotros consideramos que es el principal motivo por el cual te van a solicitar tu revocatoria, dale un tiempo para desarrollar un buen plan de gobierno que sea gestionable, que sea realizable y lo mejor, que sea amigable, porque de nada sirve que hagamos un plan de gobierno muy bonito, muy interesante, pero que la ciudadanía no lo comprenda. Ahora, justamente yendo en esta misma línea, ¿no?, estos planes de gobierno que no se cumplen o que prometen cosas que tampoco podrían cumplirse, dada pues las diferentes competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, ¿no? ¿Qué tanta información, ¿no?, o qué tan clara está esta información para las futuras autoridades? En algunos casos vamos a distinguir 2 tipos de propuestas. Las propuestas técnicas que tienen que estar en los planes de gobierno y aquellas propuestas que no son técnicas, que son netamente electoreras y que lamentablemente algunos candidatos, malos candidatos para poner un término, usan o han usado tradicionalmente. Por ejemplo, siempre se escucha en algún distrito que van a hacer una universidad, cuando no tienen esa competencia. Lo mucho que podrían hacer es fomentar, gestionar, etcétera, pero no dicen, yo voy a hacer con el presupuesto de la municipalidad una municipalidad. Y no se puede, porque no está dentro de su competencia. O aquellas que dicen, delincuencia cero, vamos a erradicar. Claro, la competencia respecto a combatir la delincuencia es del Ministerio del Interior. Las municipalidades solamente acompañan, fortalecen sus serenazgos, entre otros. Y la seguridad es siempre paladín, ¿no? Exactamente. De muchos discursos. Y por ahí va el tema del discurso. Entonces, lo que sí se propone es que traten de ver de manera integral los problemas que tiene su ciudadanía, su circunscripción, y plantear propuestas que generen el desarrollo local, que es su principal objetivo que tienen las corporaciones municipales y los gobiernos regionales, y hacia eso apuntar. En las otras competencias relacionadas a salud, seguridad, entre otros, educación, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es simplemente poder gestionar de manera más eficiente y efectiva. No proponer de que vamos a eliminar, si es cero delincuencia, ya no habrá ni un robo más. Y eso
es evidentemente irrealizable. Claro. O decirle al elector lo que quiere escuchar, ¿no? Ahora que las otros tipos de propuestas, las más electoreras, ya son un poco más escandalosas, como por ejemplo el proponer regalar una cantidad de dinero al ciudadano, el asistencialismo excesivo. Entonces hay que ser muy prudentes y como ciudadanos también ahí llamamos a la reflexión, a que nos demos unos minutos de nuestro tiempo a poder revisar los planes de gobierno de aquellas organizaciones por las cuales vamos a votar. Entonces, ese es un primer punto que hay que considerar. Evidentemente lo haremos en la medida en que tengamos el acceso. Hay que recordar que el acceso a todos los planes de gobierno va a estar a través del portal www.votoinformado.p y también de otros portales, como supongo que estará en Infobob, en el SIGI. Y de las mismas organizaciones políticas, ojo, que tienen esa responsabilidad según ley además. Sí, la ley nos dice que una vez acabado el proceso de democracia interna, las organizaciones políticas deberán reportar supuestamente tanto las hojas de vida como los planes de gobierno. El problema ahí radica que hay un vacío en la ley, porque no nos dice cuándo. Entonces, si bien es cierto, ya acabó el día 25 de mayo el proceso de democracia interna, uno puede corroborar que en muchas páginas web de muchas instituciones, como lo ha anunciado Transparencia, el día de ayer aquí, por ejemplo, ¿no? Claro, evidentemente. Ahora, también ahí, como lo mencionaba, el tema del plazo es un vacío, pero también hay otro vacío. La fiscalización de la hoja de vida en ese lapso no se efectúa, porque el jurado tiene la competencia de fiscalizar la hoja de vida a partir del ingreso del expediente al jurado electoral especial, que puede ser como el día 1 de junio, como el 19 de mayo. En realidad el requisito de que esté en la web es para los mismos militantes de una organización política, ¿no? Para que antes del proceso de democracia interna puedan tomar una decisión mucho más informada, ¿no? Sí, ahí creo que todavía tenemos ciertas falencias que es bueno que las sepamos para poder estar atentos, ¿no? Y lo principal, como reiteramos, es de que podamos elaborar propuestas eficientes, eficaces, realizables y si es posible medibles, porque también tampoco es que hay que irnos al verbo, que ser medible, ¿no? al verbo de que haremos, disminuir, incrementar, ¿no? Pero nos dicen disminuir de cuánto a cuánto, incrementar de cuánto a cuánto. ¿Cómo y cuánto nos va a costar? Que es importante también siempre. El presupuesto. Exacto. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podrían tener acceso nuestros televidentes, futuras autoridades, a este manual para candidatos, donde por supuesto planes de gobierno tiene pues un capítulo importante? Sí, nosotros tenemos este manual para candidatos, que lo hemos presentado públicamente y que es de acceso gratuito para todos los ciudadanos del Perú, a través de nuestra plataforma www.ipde.org.p. Puede ingresar, lo descarga gratuitamente en PDF y lo puede compartir. Y evidentemente ahí el capítulo del plan de gobierno, lo que hacemos es tanto la presentación del estudio que te comentaba y también evidentemente el formato resumen, que es importante conocerlo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado con Víctor Velázquez, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.